Hola a todos, somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional Campus Upil. Nosotros vamos a mostrarles cómo resolver un problema de Ponchón-Savarit. Nuestro equipo está conformado por García Francisco, Cervantes Plasencia Diego, Campos Gómez Alexis y su servidor Durán López Alejandro. A continuación les presento el problema. Se va a separar una mezcla de benceno tolueno, el cual se alimenta a razón de 100 kmol/h, con una composición de alimentación del 45% de benceno, ingresando un líquido saturado, debiendo de obtener una composición en domos del clave ligero del 95% y de fondos del clave pesado del 90%. Calcule por el método de Ponchón-Savarit lo siguiente. El reflujo mínimo. Número de tapas si se opera con 1.3 reflujo mínimo. Y por último, plato de alimentación. A continuación, el problema nos presenta algunos datos para poder continuar con nuestros cálculos, donde podemos observar las dos sustancias que son benceno y tolueno, benceno como clave ligero y tolueno como clave pesado, también las constantes de Antoine, el punto de ebullición a 1 atmósfera en grados centígrados, el calor específico del líquido y el calor específico del vapor de ambas sustancias, y por último, el calor latente. A continuación se observa el diagrama de nuestro proceso de separación, donde podemos observar los datos que ya nos mencionaba anteriormente el problema con una alimentación de 100 kmol/h y a distintas concentraciones, tanto la que sale en el domo, tanto como la que sale en el fondo. A continuación se copiará y se pegará la tabla en el documento de Excel, donde se llevará a cabo los cálculos con las presiones parciales en A y B en un rango de temperatura de 80.1 y 110.6 a una presión constante. Si podemos observar en la tabla de datos básicos del sistema, se proporcionan ya resueltos las presiones parciales de A y la presión parcial de B que se obtuvieron con la ecuación de Antoine. Y después, las columnas que siguen en la derecha de XA y YA se obtienen con la ecuación o la ley de Raoult, la cual XA nos dice que es la concentración del líquido del benceno y YA la concentración del vapor de la misma sustancia. Para poder así obtener varios valores y graficar y obtener nuestra ecuación de volatilidad, en donde podemos observar que la concentración del líquido se encuentra en el eje de X y la concentración de vapor se encuentra en el eje de Y. Con los datos de temperatura y composición se obtiene esta tabla, donde se puede observar en la fila 1 la temperatura, en la fila 2 la composición, en la fila 3 HA, en la fila 4 HB y en la fila 5 H total, donde HA se calcula con esta fórmula, composición por Cp por diferencial de T, donde la T es la temperatura a evaluar, la T de referencia es la temperatura de ebullición del benceno. Entonces, después se obtiene esta fila, comentaba anteriormente, la entalpía total, donde es la suma de HA más HB más el diferencial de H de disolución, donde este tiende a cero debido a que son solventes orgánicos. Después de esto, se grafica la entalpía contra la composición. Aquí se obtiene la línea del líquido con su respectiva ecuación. Bueno, posteriormente vamos a construir una tabla de entalpías en fase vapor. La primera columna corresponde a la temperatura y la segunda a la fracción molar del benceno, las cuales fueron tomadas de la tabla número 1. La tercera columna corresponde al calor latente para el tolueno. Después tenemos la entalpía del benceno, posteriormente la entalpía del tolueno y una columna que corresponde a la sumatoria de entalpías, que es la entalpía total, que se calculó a través de la expresión señalada. Para el calor latente del tolueno, utilizamos el calor específico para el tolueno en su fase líquida, multiplicado por su delta de temperaturas, más el calor latente de ebullición para el tolueno, y eso le vamos a restar el calor latente en su fase vapor para el tolueno, multiplicado por su delta de temperaturas. Para poder calcular la entalpía del benceno, se utiliza la expresión señalada y corresponde a la fracción molar del benceno multiplicado por su calor latente,
y eso vamos a sumarle el calor específico del benceno en fase de vapor multiplicado por su delta de temperaturas. El cálculo de la entalpía para el tolueno se realiza exactamente de la misma forma que para el benceno. Simplemente vamos a sustituir la composición molar del benceno por la del tolueno, que la expresamos como 1 menos la composición molar en su fase gas del tolueno. Una vez teniendo los datos que construimos en la tabla anterior, vamos a proceder a graficar la entalpía total contra la composición. Graficando estos valores, obtenemos la ecuación característica de esta curva, que corresponde a la que estoy señalando. Una vez obtenidas las gráficas de volatilidad y de entalpía contra concentración y sus respectivas ecuaciones, estas las transcribimos para poder utilizarlas en el sistema GeoGebra. Lo que hacemos es copiar la función, vamos a una pestaña de GeoGebra, vamos a la sección de entrada y ponemos función. Seleccionamos la segunda opción, pegamos y damos los límites. Primero en valor inicial va a ser 0 y en valor final 1. Ya nos aparece una gráfica, pero esta es muy pequeña. Para poder hacerla más grande, apretamos Shift hacia la derecha. Esto permite estirar el eje de las X. Para estirar el eje de las Y, oprimimos Shift hacia arriba. Podemos mover la gráfica y volver a estirar, por ejemplo. De esta manera. Ahora, volvemos a nuestro Excel y en una nueva hoja de GeoGebra vamos a copiar la función de la entalpía en fase de vapor. En este caso ponemos igual función como en la anterior, seleccionamos, pegamos nuestra función y le damos los límites de 0 a 1. Volvemos y ahora para la entalpía en fase líquida, copiamos, vamos a función, segunda opción, pegamos la función y valores iniciales de 0 y final de 1. Con esto, ahora vamos a estirar nuestra gráfica en el eje de las X, de nuevo con Shift y flecha hacia la derecha. Lo posicionamos mejor. Y ahora, en lugar de estirar, vamos a aplanar el eje de las Y con Shift y hacia abajo. Lo hacemos rápido. Ahora ya se empieza a distinguir nuestra curva. Y dentro de poco se verá la segunda. Ahí está. Movemos un poco las gráficas y la renombramos. Los vamos a renombrar y le ponemos H. Ok. Esto haciendo alusión a la entalpía en fase de vapor y este renombrado como H minúscula, refiriéndose a la entalpía en fase líquida. Lo siguiente a realizar es identificar en esta gráfica las corrientes de domos, alimentación y residuos. Para ello nos vamos de nuevo a entrada y escribimos X igual a 0.45. Ya tenemos la línea de corriente de la entrada. Ahora X igual a 0.95. Ya tenemos nuestra corriente de domos. Y por último, X igual a 0.10. Y tenemos nuestra corriente de residuos. Hecho esto, ahora toca saber cuál es la composición de vapor del benceno en la corriente de entrada. Para ello nos vamos a nuestra gráfica de volatilidad y escribimos, por ejemplo, Y igual a 0.25. Vamos a la sección de intersección y ubicamos un punto entre ambas líneas y volvemos a la opción de elige y mueve.
Por lo tanto, cada vez que movamos esta línea, esta recta, se va a mover el punto A. Y de esta forma vamos a conocer las coordenadas. Ahora, si nos posicionamos cuando x es igual a 0.45, nos da un valor de 0.67. Volvemos acá y colocamos ambos puntos. Entre paréntesis, 0.45, h minúscula porque es de líquido, y nos indica el punto A. El segundo punto es en 0.67, con h mayúscula en función de 0.67, y ya tenemos el punto B. Lo que toca ahora es trazar una recta que pase por ambos puntos. Escribimos A y que pase por B. Lo que hacemos ahora es irnos a la sección de intersección. Aquí se ha movido un poco. Ya está seleccionado. Y seleccionamos el punto donde se intercepta la línea con nuestra corriente de domos, y lo mismo cuando se intercepta con la corriente de residuos. He renombrado los puntos y he agregado otros dos. Las corrientes de domos y de residuos que se interceptan con la recta han sido llamadas P' y P respectivamente. Y he señalado los puntos Y1 y X0 que utilizaremos después. Ahora hay que sacar el reflujo mínimo. Para obtener el reflujo mínimo vamos a utilizar la función distancia. Primero vamos a obtener la distancia de P' hasta Y1. Y ahora la distancia de X0 a Y1. Y ya tenemos las dos distancias. Resulta que la distancia de P' a Y1 corresponde a L, que es el líquido que refluja. L es igual a... Y D es el destilado que sale, que es igual a la distancia en B. Y el reflujo es la relación entre estos dos, es decir, L entre D. Es igual a L entre D. Nos sale un valor de reflujo mínimo de 1.27. Ahora, el problema nos dice qué pasaría si en lugar de trabajar con ese reflujo, trabajáramos con uno de 1.3 veces el mínimo. Por lo que hacemos la multiplicación y ahora hay que obtener la nueva L. Por eso he señalado Ln como L nueva. Esto va a ser igual a el nuevo reflujo por la composición en D. Y esto es igual a Ln más D. Nos sale este nuevo valor, así que vamos a identificarlo con un punto, 0.95, pero ahora con una entalpía de 81.752.04. Ya tenemos nuestro nuevo punto. Con esto hecho, podemos eliminar los demás que no nos sirven. Y esto lo vamos a renombrar como P'. Con esta nueva P', lo que vamos a hacer es una recta que una el punto F de alimentación con P'. P' con punto F. Y ya tenemos nuestra nueva línea de balance. Lo último que queda para resolver este sistema es saber cuántas etapas hay. Para ello, partimos con el punto Y1 que hemos indicado y tenemos que buscar cuál es su composición en la entalpía líquida. Para ello nos vamos con nuestra curva previamente hecha y nos vamos a una composición de 0.95. 0.95, 94, nos da que es 0.87. Vamos de nuevo aquí
y registramos ese valor, 0.87, H porque es líquida, 0.87. Y la vamos a renombrar como X1. Lo siguiente que se hace es trazar segmentos. Segmento que va a ir de Y1 a X1. Y vamos a trazar otro segmento para conocer la siguiente composición de vapor en la siguiente etapa. Entonces, segmento aquí de P' hasta nuestra X1. En el punto donde se intercepta el segmento trazado con, lo voy a expandir, donde se intercepta el segmento trazado con nuestra curva de entalpía en fase vapor, vamos a trazar un punto de intersección. Vamos a nuestra tabla del lado izquierdo y leemos que su composición de vapor es de 90% o 0.9. Así que vamos a buscar la nueva composición en líquido. De nuevo con nuestra curva de volatilidad. Nos vamos hasta 0.90 y obtenemos que la composición del líquido es del 78%. Volvemos a nuestra gráfica y ponemos 0.78 y como es un líquido ponemos H minúscula para que nos lo grafique allí y listo. Lo renombramos como X2. A este también lo renombramos como Y1, no Y2. Y ahora, ¿qué toca hacer? Trazar segmentos. Segmento que va a ir de X2 a Y2. Y un segundo segmento que nos va a indicar la siguiente composición de vapor, que es segmento que va de X2 hasta punto P'. Y de nuevo, con el punto de intersección vamos a conocer la composición de vapor que es 0.84. Se repite. Vamos de nuevo a nuestra curva, buscamos 0.84 y nos indica que da un valor de 0.68. 0.68 con H minúscula 0.68. Y aprovechamos para renombrar estos puntos. Este es X3 y este otro va a ser Y3. Volvemos a hacer segmento X3 a Y3 y un segundo segmento que de nuevo nos va a ayudar a saber la composición de vapor de la siguiente etapa y así sucesivamente hasta que lleguemos o que pasemos la línea de balance. Se han trazado ya varias líneas desde los domos hasta la alimentación. Con esta línea nos hemos dado cuenta de que en la composición de la etapa 6, X6, corresponde precisamente con la composición en alimentación. Es por eso que cuando ya cruza la recta que hemos trazado previamente, entonces llega una composición Y7 sobre la recta. Y a partir de ese Y7 hay que conocer de nuevo la composición de benceno en fase líquida. Para ello deslizamos la recta. Vemos que la composición es de 0.64. Y obtenemos que 0.42.
Lo trazamos aquí, 0.42, H, porque sigue siendo líquido, 0.42. Tenemos nuestra nueva línea que llamaremos X7 y se vuelve a hacer lo mismo, se traza un segmento. ¿Cuál es la diferencia? Es la siguiente. Este segmento va a ir igual de X7 a Y7 y aquí viene lo diferente. Vamos a hacer más chica la escala. Observemos que ya pasó la recta de balance, por lo tanto ya está en zona de residuos y de alimentación. Para ello trazamos el punto que ya se nos ha borrado, el punto P. Y ahora en lugar de trazar un segmento, trazamos una recta que va a partir desde este punto P, recta que parte desde P hasta X7. Observemos que esta nueva recta vuelve a tocar en un punto de la entalpía en fase vapor. Por lo que volvemos a poner un punto de intersección, renombramos como Y8 y se repite el proceso. Ahora 0.59 va a ser lo mismo. Leer en 0.59. Sí, 59. Nos da punto 37. Y de nuevo, 0.37 y volvemos a ubicar la composición en la entalpía líquida. Renombramos como X8, hacemos un segmento, este segmento unirá segmento a X8 con Y8 y ahora trazamos una nueva recta, recta que tendrá la función de unir a P con X8, X8, control Z, ahora sí, y trazamos la línea de intersección para saber la composición en vapor y se va a repetir de la composición de vapor, checamos su composición en líquido, trazamos el segmento, trazamos una nueva recta para leer la composición en vapor y luego volvemos a leer el líquido y esto se va a repetir hasta que terminemos todas las etapas. Ya una vez hecho todas las líneas de operación, se obtiene al final que son 12 etapas. 12. Bien, así ya hemos contestado a todas las preguntas que nos da el problema. Es decir, el reflujo mínimo es de 1.27. Cuando el reflujo incrementa 1.3 veces, se van a necesitar 2 etapas. Y la alimentación puede llevarse en la etapa 6. Esperamos que este video haya sido informativo para usted. Muchas gracias.